Bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver dos ejemplos de régimen estacionario sinusoidal, concretamente de cálculo de potencias, que son dos ejemplos sencillos, más sencillos de los que podéis encontrar en el OCW, pero que yo creo que os pueden aportar o os pueden ayudar a comprender algunos de los conceptos que hemos visto en la lección de potencia. Y uno de los conceptos más importantes es el teorema de Bucherot. ¿Para qué sirve y cómo lo podemos aplicar? Bueno, pues en este ejemplo lo que nos dan es una fuente ideal, que la tenemos aquí, que sería el suministro de energía eléctrica a una instalación y que está alimentando a una serie de lo que se llama en el argot pues cargas eléctricas. Una carga eléctrica es nuestro frigorífico o es nuestra lavadora o puede ser un motor de una instalación industrial, es decir, cualquier elemento que se conecta en una instalación a la toma de fuerza o una toma de fuerza eléctrica de una instalación. En este caso, suponed que lo que tenemos es un pequeño comercio, una lavandería, que esperemos que todos los pequeños comercios pues empiecen ya a funcionar y todas las pequeñas empresas. Y esa lavandería, pues por resumir, tiene tres cargas principales. Tiene un motor, que imaginaos que fuese la lavadora o una de las lavadoras de esa lavandería. Y ese motor, como hemos visto en teoría, pues los elementos se caracterizan por unas placas de características. Recordad que nosotros en la teoría veíamos una placa de características precisamente del motor de la empresa BB y que pues ese motor nos dicen que tiene una potencia de 50 kilovatios. Si son 50 kilovatios es una potencia activa. Nos dicen la tensión a la que va a funcionar y nos dicen que su factor de potencia es 0,85 inductivo. Recordad que en esa placa de características todos esos valores serán habituales que estuviesen ahí. En segundo lugar tenemos un termo de agua, pues para realizar el proceso de calentamiento del agua que necesite la lavadora o de lo que sea, ¿vale? Y ese termo de agua nos lo dan por la potencia potente compleja, ¿de acuerdo? Aquí aparece la S con barra y esa potencia potente compleja tiene una parte, como ya sabéis, real, que es P, y una parte imaginaria que es Q, que en este caso es igual a 0. Un termo de agua caliente básicamente es una resistencia, salvo tecnologías más modernas, con lo cual básicamente pues es una resistencia, solo tiene P. Y la carga Z3 es pues otro elemento de la instalación, ¿de acuerdo? Imaginaos que pues en este caso es una secadora, ¿de acuerdo? Y tiene una impedancia de 3 más 3J. Es decir, nos están caracterizando los elementos por diferentes valores. Bueno, pues lo que nosotros queremos saber es cuál es el factor de potencia equivalente de esas tres cargas que están conectadas a nuestra instalación. Es decir, queremos conocer el factor de potencia o el coseno de phi de esas cargas. Y queremos saber además cómo corregir ese factor de potencia para que cambie al valor que vamos a calcular ahora, desde ese valor que cambia a 0,98 inductivo. ¿Por qué a 0,98 inductivo? Pues a 0,98 inductivo por una razón bastante sencilla que ya comentamos en teoría. Y es que la potencia reactiva tiene unas consecuencias en que vamos a necesitar mayor intensidad por las líneas y esa intensidad por las líneas va a producir por una parte pérdidas y por otra parte va a producir también pues que necesitemos unas líneas de mayor sección, es decir, unas instalaciones más caras. Bueno, pues en esta lavandería que tenemos aquí podríamos tener dos opciones. Primera opción, pues la primera opción podríamos pensar en calcular una Z equivalente, que tenemos elementos en paralelo, y esa Z equivalente, ¿quién sería? Pues sería 1 partido por la suma, como ya sabemos de la lección 1, de las inversas de las impedancias, ¿vale? Pero la otra opción, ¿vale?, es utilizar potencias. ¿Por qué podemos utilizar potencias o podemos utilizar impedancias? Pues porque los triángulos, como ya vimos en teoría, de impedancias y de potencias, ¿de acuerdo?, son triángulos semejantes. Luego, perdón, esto es la reactancia. Luego, si yo quiero
preguntarme por cuál es el coseno de este ángulo, me da igual que me lo pregunte obteniendo las potencias que me lo pregunte obteniendo las potencias, ¿vale? Por esa razón que os digo de semejanza. Bueno, me estoy enrollando un poco, pero por si alguno anda despistado cuando vea el vídeo, creo que no le va a venir mal esa presentación. Bueno, pues vamos a ver el triángulo de potencias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el triángulo de potencias? Pues lo que vamos a hacer con el triángulo de potencias es que para obtener la potencia activa equivalente vamos a sumar las potencias activas de cada una de las cargas, y para obtener la potencia reactiva del equivalente de toda la instalación vamos a sumar la potencia reactiva de las cargas. Es decir, lo único que estoy haciendo aquí es en realidad obtener la potencia que debe suministrar esta fuente, y estoy aplicando el teorema de Boucherot, en cierta forma. Bueno, pues vamos a calcular esas potencias. ¿Cómo podemos calcular esas potencias? Bueno, pues alguna de esas potencias las sabemos y las podríamos poner ya. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Hombre, muchas gracias por el espacio. Pues sabemos que la impedancia Z1 tiene una potencia de 50 kilovatios. Es decir, 50 kilovatios. La potencia de Z2 nos la dan como potencia patente compleja, la parte real. La podemos obtener ¿cómo? Pues sumando los 8 kilovatios. En cuanto a las potencias reactivas, pues de las potencias reactivas la única que tengo como dato es la del calentador, que es 0. Pero me faltan la potencia activa de la carga Z3, la reactiva de la Z1 y la reactiva de la Z3. Bueno, pues vamos a ver si las podemos calcular, para que veáis que es bastante fácil. ¿Cómo saco la potencia reactiva de la carga Z1? Pues, por ejemplo, utilizo el triángulo de potencias, ¿vale? ¿Cómo utilizo el triángulo de potencias? Pues si esta es la potencia patente compleja de Z1, esta es la potencia reactiva de Z1 y esta es la potencia activa de Z1, conozco esto de aquí, pero como conozco el coseno de phi, también conozco este ángulo. Luego, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es algo muy sencillo. Lo que puedo hacer es decir que la tangente de phi Z1 es igual a ¿quién? Pues es igual a QZ1 partido por PZ1. De tal manera que yo puedo obtener sin ningún problema el valor de la potencia reactiva de la carga Z1 del motor. Y esa potencia reactiva de la carga del motor, si hacéis operaciones, sería 30,98 kilovoltiamperios reactivos. Pues los pongo por aquí. Perdón, aquí delante. 30,98 kilovoltiamperios reactivos. ¿Vale? ¿Y qué me falta más? Pues me falta Z3. En el caso de Z3 solamente me dan el valor de 3 más 3J. ¿Con este valor de impedancia yo podría sacar la potencia? Pues sí, porque tenemos fórmulas para hacerlo. La potencia patente compleja de Z3 sería la tensión que tuviese esa impedancia Z3 por la intensidad que está absorbiendo esa carga conjugada. Pero, como vimos en las fórmulas, la intensidad la podemos poner en función de U3 y Z3, en este caso conjugadas, con lo cual nos daría que esto es igual a la tensión U3 al cuadrado en valor eficaz, ojito con las nomenclaturas, ¿de acuerdo? Dividido por la impedancia Z3 conjugada, ¿vale? Y esto, de nuevo, si hacéis operaciones, pues esto es 8,067 más J 8,067 kilovoltiamperios reactivos. Luego yo aquí sumo 8,067 kilovatios, 8,067 kilovoltiamperios reactivos. ¿Y qué me da? Bueno, pues si hago esa suma, lo que me da es que estos son 66,067 kilovatios
y la reactiva es 39,047 kilovoltiamperios reactivos. ¿Vale? Esto se está desplazando un poco, pero no pasa nada. ¿Vale? Yo creo que lo vemos bien. ¿Vale? Lo pongo aquí otra vez. Pero ya simplificando valores, esto dan 39 kilovoltiamperios reactivos aproximadamente y estos 66 kilovatios. Bueno, pues una vez que tenemos estos dos valores, lo que os decía, lo que tenemos que hacer es aplicar, estoy en la parte de arriba, aplicar el triángulo de potencias para obtener el ángulo. ¿Cómo tenemos el ángulo? Pues el ángulo, si se porta bien la tablet, el ángulo, si yo tengo el coseno de ese ángulo, según ese triángulo, ¿quién se da el coseno? Pues el coseno de ese ángulo se da la potencia activa, que es el cateto horizontal, partido la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa se da al cuadrado de la potencia activa más el cuadrado de la potencia reactiva. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo, hacemos operaciones y eso nos da 0,869. ¿Será inductivo o capacitivo? Pues para saber si es inductivo o capacitivo, simplemente nos tenemos que fijar en el ángulo por una parte que es positivo y en la potencia reactiva que es positiva. A ver, ¿quién tiene un ángulo positivo de impedancia? Pues una bobina. ¿Quién consume potencia reactiva? Una bobina. Pues bingo, nuestro factor de potencia es inductivo. ¿Qué le pasa a este factor de potencia? Pues a este factor de potencia le pasa que no es muy bueno. Este factor de potencia, si lo tenemos en nuestra instalación, pues todos los meses vamos a estar pagando un buen dinero como recargo. Recargo de potencia reactiva, pero insisto, recargo de potencia reactiva no porque esta potencia nos esté produciendo en nuestra lavandería, ni el planchado de una camisa, ni el secado de la camisa, ni que esté permitiendo que la lavadora gire, sino que nos está causando un problema sobre la instalación, insisto, de pérdidas o insisto, de que necesitamos sobredimensionarla. Por tanto, lo vamos a corregir. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Bueno, pues la idea de la corrección es que yo tengo que pasar de un coseno de phi equivalente, que es 0,86, 1 redondeando, inductivo, a un coseno de phi nuevo, que le voy a llamar phi prima, que es de 0,98 inductivo. ¿Cómo hago esto? Pues como os comentaba, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro triángulo de potencias. Aquí está la potencia equivalente, aquí está la reactiva equivalente y este es el ángulo phi equivalente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues lo que pasa aquí es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es reducir el ángulo. Reducir el ángulo, la potencia activa, ni se os ocurra tocarlo, porque no vamos a poner una máquina de discos en la lavandería, ni vamos a poner una panadería, sino que lo que tenemos que hacer es, con la misma potencia activa, reducir la reactiva. Es decir, que deberemos sumarle algo a la reactiva, que ya sabemos que es un condensador, de tal manera que el ángulo baje. ¿Y cómo vamos a calcular esa bajada de ángulo? Pues muy sencillo. Vamos a calcularlo, por ejemplo, por la tangente. Pues la tangente del phi equivalente, ¿vale? Tiene que ser igual a ¿quién? Pues a la potencia equivalente más la potencia del nuevo condensador que insertamos, partido por la potencia activa de nuestra instalación. ¿Quién es el argumento este? Pues el argumento este, si el coseno tiene que ser, hemos dicho 0,98, esto significa que el ángulo este de aquí es de 11 grados y 48 minutos, ¿vale? Y si calculamos la tangente, pues la tangente aproximadamente es 0,2 y ese 0,2 nos dice que esta potencia de aquí, voy a cambiar de color que está muy escandaloso y se ve peor, la potencia que teníamos antes más la del nuevo condensador tiene que ser igual a la potencia activa equivalente por 0,2 y eso es igual a 13,21 kilovoltiamperios
reactivos. Como esta sabemos lo que valía, quedan 39,05 aproximadamente, pues aquí concluimos que la potencia reactiva del condensador tiene que ser menos 25,83 kVA reactivos. ¿Y cómo sabemos que es un condensador? Pues porque la potencia reactiva de un condensador, ¿a quién es igual? Pues es igual a menos omega c por u cuadrado. Como os comentaba, normalmente en los catálogos de los fabricantes, pues lo que nos aparece es un catálogo en donde viene la potencia reactiva del condensador y sus características y por supuesto el precio. Bueno, pues cogeríamos el condensador pues de 25 o algo mayor. Imaginaos que hay de 27, si hay de 25,83 que no lo habrá, pues lo cogeríamos, veríamos sus características, su capacidad, su tensión a la que se debe conectar y demás, y el precio. El precio os puedo asegurar que no es nada importante. ¿Por qué no importa? Pues porque por lo general esta corrección del factor de potencia es probable que en 3 o 6 meses recuperéis el dinero y os ahorréis un montón de pasta a lo largo de la vida útil de este elemento. Pues nada, muchas gracias por escuchar este ejemplo.